noches. Le damos la bienvenida a este podcast llamado La Imaginación Sociológica en los grupos subalternizados en Colombia. El día de hoy nos acompañan los compañeros Emiro Cueto, Jessica Fernández, Liliana Duque, Giri Zavala y mi persona, Jessie González. En este caso, seré la moderadora de este podcast. Eh, Aquí pues vamos a hablar acerca de los grupos subalternizados como los afrocolombianos, mujeres, campesinos e indígenas. Los compañeros nos van a contar a través de su experiencia cómo los problemas que viven estos grupos no son situaciones aisladas, sino que están relacionados con procesos históricos, estructuras sociales y relaciones de poder que se mantienen en el tiempo. Vamos a iniciar con una serie de preguntas. La pregunta 1, ¿qué es la imaginación sociológica y cómo nos ayudó a comprender mejor la realidad social? Iniciamos con la compañera Jessica, quien nos habla de afrocolombianos. Hola a todos. Para mí la imaginación sociológica es aquella que nos permite entender la situación de la población afrocolombiana y podemos ver que no es un producto de decisiones individuales, sino de una larga historia de discriminación racial que comenzó en la época de la esclavitud, pero que hoy continúa de forma de exclusión social, en forma de pobreza, en forma de limitaciones en el acceso a los derechos básicos que merecen todos los ciudadanos, en especial los afrocolombianos. Muchas veces se piensa que las personas enfrentan dificultades por la falta de esfuerzo, pero al analizar desde esta visión sociológica, podemos observar que existen barreras históricas que impiden la igualdad real de oportunidades, y en este caso es para los afrocolombianos. La compañera Liliana. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Voy a hablar del punto de la mujer. La imaginación sociológica nos muestra que lo que vivimos no está aislado, conecta con nuestras experiencias, con el contexto social histórico. Entendemos que muchos asuntos que parecen personales también tienen raíces en la sociedad y en la estructura que acompañan nuestras vidas y nuestras decisiones. Esto lo vivimos cada día, en cada momento que pasamos y nos conecta totalmente. A veces nos sentimos como si estuviéramos en un pasado, vivimos cosas de un pasado, pero se reflejan en un presente. Todavía hay muchas cosas del pasado, pero que están todavía presentes y que todavía no hemos llegado a donde tenemos que llegar. Entonces las mujeres todavía estamos en un punto que debemos pasar a otro nivel. Perfecto. El compañero Emiro nos habla de los campesinos. Así es, compañera, saludos para todos. Bueno, desde el punto de la población campesina, compañera, la imaginación sociológica permite comprender que la pobreza rural no es una consecuencia de la falta de esfuerzo individual, sino que es el resultado de factores estructurales como el abandono estatal, la concentración desigual de la tierra y la debilidad de las políticas públicas rurales. Históricamente los campesinos han sido un grupo marginado de desarrollo nacional, a pesar de cumplir un papel muy fundamental en el grupo de producción de alimentos. Aún así, esta perspectiva nos ayuda a entender que las dificultades personales están directamente relacionadas con las desigualdades sociales más amplias. Ok, la compañera Iris nos habla de la población indígena. Claro que sí, compañeros. Bueno, ¿qué es la imaginación sociológica y cómo nos ayuda a comprender mejor la realidad social en la población indígena? La imaginación sociológica permite identificar cómo injusticias históricas como el colonialismo y la discriminación han llevado a la marginalización de las comunidades indígenas.
Esto nos ayuda a entender sus luchas como resultado de las estructuras de poder, no solo como problemas individuales, sino que también proporciona una perspectiva para analizar pues la complejidad de su realidad social, destacando así la interrelación entre sus experiencias y las estructuras sociales que las afectan. Entonces nos dice acá, tenemos una segunda pregunta, igual para los mismos grupos. ¿Cómo se evidenció la subalternización en las entrevistas realizadas por cada uno de ustedes? Compañera Jessica. En la entrevista que realicé, pude notar que muchas personas afrocolombianas, quizás no todas, pero sí muchas de ellas, sienten que deben esforzarse más para poder lograr un reconocimiento social o laboral. Todos no se sienten capaces de encajar con la sociedad. Quizás lo normal es que una persona encaje y pueda tener acceso a todo, pero muchos de ellos sienten que no pueden hacerlo, que tienen que hacer algo más allá de la sociedad común. Ellos le siguen haciendo discriminación racial, sigue presente esa parte en el acceso al empleo. Muchos de ellos no tienen un empleo fácilmente como lo tiene la gente común. Y pude evidenciar que había esa persona, pues tenía cierto dolor, cierta tristeza por todo eso que vive los afrocolombianos. El acceso a la educación es bastante difícil para ellos y los espacios de participación social. Muchas veces hay personas que los miran diferente a como nos miran a nosotros. Esto reafirma que la subalternización no es una experiencia aislada, sino una condición estructural que está afectándolos de manera cotidiana a ellos, que no es algo que ocurrió en el pasado, sino que sigue persistiendo en este grupo. Compañera Liliana, ¿cómo le fue en su entrevista? En la entrevista que yo hice, entrevisté a una mujer de 60 años que ha vivido, que pasó de ver a su abuela, que era analfabeta, que no sabía leer ni escribir ni nada, su abuela era analfabeta, a su mamá que fue a la escuela, pero solamente la enseñaban a que aprendiera roles para aprender a cocinar, a bordar y que se dedicara solamente a su casa. O sea, era ese el patrón. Y ella me contaba que cuando niña, ella jugaba a unos juegos y sus primos a otros. O sea, no jugaban los mismos juegos. Ellas jugaban a las muñecas, a hacer a los chocoritos, a hacer comida y todo eso induciéndolos a que eran hacia la casa. Y los hombres, los juegos de ellos eran diferentes, con carro, con otro tipo de juegos totalmente diferentes. No había inclusión entre hombres y mujeres, allí en los juegos no había, en esa época. Ella sí logró entrar, logró estudiar, logró capacitarse, logró cambiar eso que hizo su abuela y su mamá. Ella es una profesional, estudió, trabaja, labora, pero dice que hay muchas cosas que todavía deben cambiarse. Ella siente que como mujeres todavía no estamos en un punto en que debemos llegar a roles que tienen los hombres, como la Iglesia Católica o digamos hacia la Iglesia, que una mujer no puede ser pura, o sea, no han visto una mujer dando una misa. Entonces, para ella eso ha sido algo que dice, pero ¿por qué? Si como el hombre, pero lo ve como en la Iglesia Católica, porque en las otras iglesias la mujer está como al mismo nivel. Entonces, sí vi ahí un cambio bastante grande de que su abuela era analfabeta, su mamá fue a la escuela, pero la escuela solamente la enseñaron a hacer cosas de la casa y ella ya sí logró ser una profesional, pero todavía hay muchos cambios que hay que hacer. Gracias, compañera. Compañero Emiro. Así es, compañera. Bueno, en la entrevista que yo pude realizar, pude notar muchas cosas en la persona en cuanto a la economía, el trabajo campesino y, o sea, pude notar como un poquito de miedo y aún así él me manifestaba que aunque su labor sostenía
sostenía la alimentación del país, porque podemos reconocer que gracias hoy en día los campesinos pueden realizar una labor en cuanto a al alimento, o sea, querer decir que si la yuca, que si la batata, que, o sea, las cosas que son comestibles para nosotros. Hoy en día, o sea, se tiene en poco el trabajo campesino. Puede notar un poco porque él me decía que, o sea, que reciben bajos recursos, no reciben un sueldo, pero aún así, ellos trabajan días y a uno, y ahí hasta uno que se quedan de noche cuidando su trabajo. Entonces, trabajan en condiciones inestables y tienen poco acceso, a servicios básicos como la salud, la educación, las tecnologías agrícolas. Asimismo señalan sentirse excluidos de los espacios de decisión política, o sea, no los toman, no, en realidad, en pocas palabras, o sea, no lo toman en cuenta. Piensan que, o sea, que como son campesinos, no, ellos no saben hacer nada, ellos no saben, solamente saben sembrar, solamente saben echar agua, y entonces no los toman en cuenta. Y aún así, el esfuerzo que ellos hacen, lo que refuerza una condición de abandono estructural que limita sus posibilidades de desarrollo. Compañera Giris. En la población indígena se evidencia la subalternización en la entrevista, ya que a pesar de la subalternización, la entrevista revelan esfuerzos de resistencia y organizaciones entre los indígenas para defender sus derechos y reivindicar su identidad cultural. Los entrevistados mencionan también pues sus experiencias de racismo y estigmatización, evidenciando pues su percepción negativa en la sociedad. Estos elementos también ayudan a comprender cómo la subalternización afecta su vida cotidiana y pues sus luchas, ¿sí? Entonces, esa sería pues una evidencia clave de la entrevista. Ok. Bueno, como tercera pregunta, tenemos cómo estos grupos construyen su identidad. Bueno, algo que no dije al principio y es que yo hago parte de ese grupo subalternizado de los afrocolombianos. Una de las maneras en las que entré aquí a la UNAD fue a través de una política de gratuidad en la que fui beneficiada y eso me ayudó a ingresar. Entonces, a pesar de todas las condiciones de exclusión en la parte educativa, en la parte social, los afrocolombianos tenemos una identidad que se construye desde la cultura. Quizá los antepasados lo hacían con mayor fuerza en esa cultura, muchas de ellas no se ha perdido. Seguimos buscando el reconocimiento de las raíces africanas de este grupo y valorización de nuestras tradiciones, nuestras expresiones artísticas y espirituales. La identidad no solo nos representa como una pertenencia cultural, sino también que se ha convertido en una forma de resistencia a través del racismo. Eso no nos impide estudiar, eso no nos impide tener acceso a la salud, eso no nos ha impedido nada. Al contrario, hemos luchado por ese reconocimiento y que las personas no vean a eso, a ningún grupo, en especial a los afrocolombianos, como personas diferentes a los demás. Entonces esta es una herramienta para reclamar esa dignidad que se ha perdido, pero que se puede recuperar y si todos ponemos de nuestra parte, pues de esa manera se va a construir. Compañera Liliana. Bueno, las mujeres reflejan su identidad de cómo viven, de cómo actúan en su día a día. Hay muchas desigualdades de sus historias, de sus roles sociales, de sus experiencias. Muestran las barreras que enfrentan cada día, pero también su fuerza y sus formas de resistencia desde la identidad se hacen
visibles realidades que antes no se escuchaban y se cuestionan las estructuras que las han mantenido en desventaja, porque si bien podemos decir, hay muchas mujeres que tienen muchas oportunidades y que han tenido muchas oportunidades, pero hay otras que no. Hay otras que no han podido lograr estudiar, hay otras que no han podido lograr tener muchos sueños que quieren y que en realidad lo podrían hacer, pero sienten miedo a hablar, a decir lo que sienten. Y eso es una barrera que hay y que hay que empezar a que hablemos y que digamos las cosas y así poder ayudarnos entre unos y otros, porque como sabemos, si la una tiene algo, el otro tiene algo si no hablamos. Entonces, eso es lo que debemos hacer, hablar y ser consciente de lo que le pasa al uno y al otro y tratar de ver cómo somos solidarios entre nosotros mismos. Ok, gracias, compañera. Compañero Emiro. Así es, bueno, compañera, desde la identidad campesina se puede construir a partir de una relación profunda con la tierra, el trabajo agrícola y los saberes tradicionales transmitidos de generación en generación. Este, Más que una ocupación para el campesino, es una forma de vida, es una fuente de identidad para ellos. Y aún así, a pesar de las dificultades que ellos sobreviven cada día, existe un fuerte sentido de dignidad para ellos, resistencia y aún pertenencia al territorio, que se expresa en la defensa, perdón, de sus prácticas culturales y del derecho a pertenecer a sus tierras. Compañera Iris. Bueno, ¿cómo se construye su identidad los grupos subalternizados en la población indígena? La identidad de la población indígena se construye pues a través de la solidaridad y el apoyo mutuo. Las comunidades indígenas refuerzan su identidad creando lazos fuertes y un sentimiento de comunidad. La experiencia de discriminación e exclusión fomenta una identidad colectiva, mientras que la organización para defender sus derechos les permite reafirmar su dignidad, al contrarrestar estereotipos negativos y reivindicar su identidad. Los pueblos indígenas se posicionan como también actores activos en lugar de ser vistos como víctimas de la opresión, así como también la relación en su territorio es esencial, ya que su identidad está profundamente ligada a la tierra y a sus recursos que de ella obtienen. También mantienen prácticas culturales, lenguas, rituales y costumbres que fortalecen sus sentidos de pertenencia y conexión con su historia. Bueno, compañeros, después de haberlos escuchado o de habernos escuchado entre nosotros, cada uno va a dar su opinión de cuáles fueron las similitudes que encontraron con las entrevistas que ustedes realizaron y de los grupos que ustedes investigaron, qué similitudes hay entre ellos. En el grupo de los afrocolombianos se encontraron muchas similitudes con los demás grupos campesinos, indígenas, mujeres, y es que todos enfrentan una exclusión, una limitación al acceso de derechos, a la participación política, comparten experiencia de discriminación y de invisibilización ante el Estado, ante las personas, pero también tienen una similitud en la construcción de identidades que se basan en la resistencia. Pude notar que todos estos grupos son resistentes, son luchadores ante las condiciones de vida, buscando justicia, igualdad, y también tienen una construcción en la memoria histórica. Todos estos grupos se basan en lo que la historia, mantienen sus tradiciones, su cultura. Hay una construcción, hay una unidad en todos estos grupos y es esa parte de lucha, de resistencia ante todo lo que se ha venido presentando desde sus inicios hasta hoy. Todos estos grupos luchando porque se haga justicia para ellos, buscando
que participen en la parte política, que el Estado los tome en cuenta, que las personas no los discriminen por pertenecer a un grupo subalternizado, sino que los vean como parte de la sociedad. Gracias, compañera. Compañera Liliana. En el grupo que yo lidero, pues obviamente hay bastante similitud porque hay mujeres en todos los grupos. Hay mujer indígena, hay mujer campesina, hay mujer afro, y o sea, las mujeres están en todos los grupos y todas estaban luchando por lo mismo. O sea, en cada grupo hay mujeres y todas estamos en el mismo punto de que ser vistas, de llegar a donde queremos llegar, a cumplir nuestros sueños y no nos dejamos, o sea, estamos ahí en pie dando la cara y alzando la mano y diciendo aquí estamos, salgamos adelante en grupos diferentes, pero sé que si nos unimos todas, sería un grupo, mejor dicho. Y en cierta manera estamos ahorita aquí, grupo acá, grupo indígena, grupo de campesinos, grupo de afro, pero todos tenemos una similitud en que queremos salir adelante, en que no nos queremos dejar, en que falta mucho por aprender, en que hay muchas cosas que todavía nos faltan, que nos faltan por descubrir y, y que no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar y que vamos a salir adelante, ayudándonos entre sí. Entonces, claro que sí hay mucha similitud en todo esto. Compañero Emiro. Así es, compañera, bueno, tanto también como los campesinos, como los otros grupos entrevistados, viven desigualdades persistentes en el acceso de derechos, recursos y aún, representación política. Además, comparten experiencia de discriminación personal, precariedad económica, invisibilización social, pero también coinciden en la construcción de identidades basadas en la resistencia, la defensa de su cultura y la búsqueda de justicia social. Compañera Iris. ¿Qué similitudes encontramos entre los grupos subalternizados? En este caso, pues, en la parte indígena. ¿Qué similitud encontramos con los demás grupos? Todos estos grupos pues enfrentan exclusión y discriminación, lo que limita su acceso a recursos y oportunidades. Esta experiencia compartida de opresión fomenta un sentido de identidad colectiva y pertenencia. Además, mantiene y valora sus culturas y tradiciones como elementos esenciales de su identidad y resistencia. También así como la lucha por sus derechos, la búsqueda de reconocimiento y derechos en un objetivo común, lo que los lleva a unirse en movimientos sociales y en defensas. Eso es lo que asemeja mucho el tema de todos estos grupos subalternizados, que todos luchan sobre un propósito que es su reconocimiento, para que no haya pues una discriminación o una estigmatización y estereotipos que afecten claramente directamente a ellos como sociedad. Bueno, gracias compañeros. Con este podcast, pues nos permitió comprender cuáles son las similitudes y las diferencias que hay entre estos grupos subalternizados y pues vemos que comparten entre ellos muchas condiciones, entre ellos la desigualdad, pero también en esas cuestiones negativas también hay positivas como que son aquella lucha que tiene cada uno de estos grupos por resistir, por sobrevivir, por permanecer y por salir siempre adelante. Pues le damos las gracias el día de hoy al compañero Emiro, a la compañera Jessica, a la compañera Liliana y a la compañera Giris por acompañarnos hoy en este podcast. Que tengan buenas noches todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para Gracias. todos. Gracias a ustedes también. Saludos.